Continuando con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de iniciativa de decreto por la que se reforma el Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de violencia familiar. Tienen la palabra las diputadas y diputado proponente. Con su permiso, diputado Adelante. presidente. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Bajo esta tesitura y de acuerdo con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia contra este sector de la sociedad es definida como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. La violencia cometida en contra de las mujeres es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo, y uno de los principales inconvenientes para el desarrollo de toda sociedad, ya que este tipo de violencia imposibilita el establecimiento de un Estado de Derecho y por obvias razones genera ingobernabilidad. La violencia contra las mujeres es un problema en México que se ha incrementado no solo como cuestión de estadística, sino como un conjunto de acontecimientos que ponen en evidencia la desigualdad imperante que sigue existiendo entre mujeres y hombres. A pesar de los esfuerzos que se han venido realizando para poder mitigar la violencia hacia este sector social. En este contexto, en Zacatecas se cuenta con un amplio marco jurídico que busca garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, siendo la base jurídica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, misma que fue publicada en el suplemento del periódico oficial de la entidad el 17 de enero del 2009, estableciendo como principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Uno de los tipos de violencia que presentan cifras altas en la entidad es la violencia familiar. De acuerdo con los datos del Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres de Zacatecas, BANEVIM, el 92% de los casos denunciados con la violencia a este sector de la sociedad corresponden a esta modalidad. La violencia familiar es definida como un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar. Por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño. Asimismo, los actos que se traducen en violencia familiar por lo general se desarrollan de manera sistemática y a través de conductas físicas, psicoemocional, patrimonial, sexual y económica, generando así afectaciones diversas en las víctimas que las más de las veces son los integrantes más vulnerables del núcleo familiar, mujeres, niños y ancianos. El 30 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, por lo cual hubo un alto a las actividades no esenciales y con ello un confinamiento como medida de mitigación del virus, lo cual ha derivado en consecuencias adversas para la familia, principalmente para las mujeres, con un marcado aumento en la violencia ejercidas en su contra, mismas que se encuentran pasando el confinamiento encerradas con su agresor. De acuerdo con el BANEVIM, un periodo en las que implica convivencia en los hogares, se encontró que en una etapa de crisis o contingencia que implique sana distancia o aislamiento en los hogares, la violencia familiar pudiera aumentar un 48% más. Esto es, la violencia
crecería hasta el 127%, lo que podría agravarse si las mujeres no cuentan con la posibilidad de acceder a las rutas y procedimientos institucionales diseñados para su atención integral, debido a que con la persona generadora de violencia en casa no tendría la posibilidad de realizar llamadas de emergencia o acudir a centros de atención. Por tal motivo, la presente iniciativa de decreto propone reformar el Código Penal del Estado de Zacatecas en materia de violencia familiar. Para ello, se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose en el orden los subsecuentes del artículo 254 cuater del Código en comento, a fin de establecer que la penalidad por el delito de violencia familiar aumentará hasta en una mitad cuando el delito se cometa durante el periodo de una contingencia relativa o a la protección civil o sanitaria declarada por las autoridades competentes. En un entorno de inseguridad y violencia como el que lamentablemente padece hoy Zacatecas, el promover y atender el problema de violencia familiar puede garantizar la reconstrucción del tejido y la paz social que tanto se anhela. Como legisladora, estoy comprometida con no permitir que prospere ningún tipo de violencia al interior de la familia y contra la mujer. Bajo este argumento, es mi responsabilidad de actuar desde este poder de manera congruente con la realidad y necesidades apremiantes de la sociedad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.